Hay un misterio que ha intrigado a creyentes, historiadores y curiosos durante siglos, un rumor tan antiguo como el propio cristianismo, una sospecha que aparece cada cierto tiempo en documentales, novelas y conversaciones secretas. ¿La Iglesia ocultó libros prohibidos de la Biblia? Dicen que existen textos que revelan verdades olvidadas, revelaciones incómodas, historias alternativas sobre Jesús, María Magdalena, los apóstoles, y que esos textos fueron escondidos, destruidos o silenciados deliberadamente. Una versión clandestina del cristianismo primitivo que nunca llegó a manos del pueblo. Pero, ¿qué hay detrás de este mito? ¿Fue realmente un complot religioso, o simplemente una confusión amplificada por el misterio, la ficción y el paso del tiempo? Hoy, vamos a desentrañar la verdad. Y te advierto algo, la realidad es más sorprendente y mucho más humana de lo que imaginas. Para entender la supuesta conspiración de los libros prohibidos, tenemos que viajar al inicio mismo de la historia cristiana. Estamos en el siglo I. Jesús ha muerto, sus seguidores están dispersos. La nueva fe no tiene templos, no tiene jerarquías, no tiene libros oficiales. Lo que sí tiene es una enorme diversidad. Cada comunidad cristiana interpreta a Jesús a su manera. Unos lo ven como un profeta, otros como un sabio místico, otros como un ser divino desde el principio. Y al mismo tiempo, comienzan a surgir escritos por todos lados, evangelios, cartas, relatos, himnos, apocalipsis, visiones, más evangelios. Es un caos literario, apasionante, pero caótico. No hay una Biblia, no hay un canon, no hay una autoridad central que diga esto sí, esto no. En ese contexto nacen los llamados evangelios apócrifos, textos que algunos grupos aman y otros rechazan, pero siglos después, cuando finalmente se decide qué libros formarían parte de la Biblia, muchos de estos escritos quedan fuera, y aquí es donde aparece la sospecha. Si quedaron fuera, dicen algunos, es porque contenían información peligrosa, y así, a partir del siglo XIX, y sobre todo en el XX, surge la teoría de que la Iglesia ocultó deliberadamente estos textos. Antes de seguir, necesitamos entender qué son, de verdad, los apócrifos. Y aquí viene una revelación importante. Apócrifo no significa prohibido, tampoco significa secreto, y mucho menos significa ocultado. Apócrifo simplemente significa, no está en el canon oficial, nada más. Son textos cristianos antiguos, tanto como muchos libros bíblicos. Algunos incluso podrían contener tradiciones muy tempranas. Entre los más famosos están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de Bernabé, los Hechos de Pablo y Tecla, el Apocalipsis de Pedro, la sabiduría de Jesús, el protoevangelio de Santiago, y muchos otros. Algunos son profundamente místicos, otros son casi novelas, otros son listas de frases, otros parecen relatos esotéricos. ¿Y por qué quedaron fuera de la Biblia? La respuesta no es conspirativa, la respuesta es histórica, pero antes de contártela, veamos por qué a la gente le encanta la idea de que fueron ocultados. Existen al menos 4 razones por las que surgió la idea del ocultamiento. La primera es el Vaticano y sus archivos secretos. En la imaginación popular, el archivo secreto del Vaticano es un sótano lleno de pergaminos ocultos que cambiarían la religión para siempre. Pero la realidad es menos emocionante. Es un archivo académico, privado, pero accesible para investigadores. Aún así, el mito persiste. La segunda razón es el descubrimiento reciente de textos. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrieron 13 códices antiguos llenos de evangelios desconocidos. Para la gente común, esto parecía prueba de una conspiración.
pero en realidad, eran textos que simplemente no circularon en Occidente y se perdieron con el tiempo. La tercera razón es la popularización por novelas y películas, especialmente el Código Da Vinci, que pintó una trama global donde la Iglesia ocultaba textos que mostraban un Jesús humano y casado. La cuarta razón es el deseo humano de creer en secretos ocultos. A todos nos atrae la idea de mundos secretos, conspiraciones y verdades ocultas. Es emocionante, es narrativo, es cinematográfico, es mucho más interesante que aceptar que simplemente hubo desacuerdos teológicos. Ahora, vamos a lo fundamental, la verdad histórica. La Biblia no cayó del cielo, no se escribió en una sola época. No fue editada por un papa malvado, y no existe evidencia histórica de que la Iglesia destruyera textos masivamente. Lo que sí hubo fue un proceso lento, complejo y humano que duró más de 300 años. Durante los primeros siglos, el cristianismo era una enorme red de comunidades independientes. Cada una tenía su propia teología, sus propios evangelios, sus propios líderes. No había una iglesia única. Había muchas iglesias, y había debates, muchos debates, entre ellos, ¿era Jesús completamente divino? ¿Era completamente humano? ¿Era una mezcla? ¿Fue adoptado por Dios? ¿Existió desde siempre? ¿Resucitó físicamente o simbólicamente? ¿Quién debía liderar la iglesia? ¿Qué textos eran confiables? De esos debates surgiría el canon. ¿Y por qué algunos libros fueron aceptados y otros rechazados? Los líderes cristianos no escogieron los libros por conspiración. No eligieron textos que los favorecían. No escondieron información incómoda. Simplemente aplicaron 3 criterios. Primer criterio: antigüedad. Un texto debía haber sido escrito por alguien cercano a Jesús, o en su generación. Muchos apócrifos fueron escritos 100, 150 o incluso 200 años después. Segundo criterio: coherencia doctrinal. Los textos tenían que coincidir con las enseñanzas cristianas más extendidas. Muchos apócrifos eran gnósticos, es decir, tenían ideas filosóficas muy alejadas del cristianismo tradicional, mundos espirituales, eones, dualidades cósmicas, secretos místicos. Tercer criterio: uso comunitario. Los textos incluidos en la Biblia ya eran usados ampliamente por comunidades cristianas en muchas regiones. Muchos apócrifos solo eran populares en regiones pequeñas o grupos muy concretos. En resumen, los libros apócrifos no fueron ocultados. Simplemente no fueron aprobados. Ahora veamos ejemplos concretos. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 frases atribuidas a Jesús. Algunas coinciden con los evangelios bíblicos, otras son profundamente místicas. No hay narrativa, no hay milagros, no hay crucifixión. Presenta a un Jesús más filosófico que religioso. Fue excluido por su estilo gnóstico. El Evangelio de María Magdalena presenta a María como una líder espiritual importante dentro del grupo de Jesús. Algunos discípulos, en el texto, sienten celos de ella, pero no dice que fueran pareja. Eso es mito moderno. Fue excluido porque es tardío y doctrinalmente alternativo. El Evangelio de Judas es el más escandaloso. Aquí, Judas no es un traidor, sino el discípulo más cercano, el que comprende verdaderamente a Jesús. Jesús le dice que su traición es parte del plan divino, una reinterpretación gnóstica radical. El protoevangelio de Santiago contiene historias maravillosas y muy simbólicas sobre la infancia de María y Jesús, pero con elementos legendarios. Fue excluido por su naturaleza más literaria que histórica. El Apocalipsis de Pedro es un relato lleno de visiones sobre el más allá, popular pero finalmente no incluido por dudas sobre su origen. Aquí surge otro mito. La Iglesia ocultó estos textos porque eran peligrosos para la fe. En realidad, no. Los textos apócrifos circularon libremente, eran copiados, leídos, comentados. No estaban prohibidos, no estaban encerrados, no estaban perseguidos. Su exclusión del canon no significa censura, sino clasificación teológica. Y lo más irónico, hoy están disponibles para cualquiera. ¿La Iglesia los ocultó? No,
solo decidió que no representaban la tradición principal. Entonces, si no fueron ocultados, ¿por qué la teoría sigue viva? Porque la ficción vende más que la historia, porque la gente desconfía de las instituciones religiosas, porque los secretos son irresistibles. Una Biblia incompleta es más intrigante que una Biblia formada por debates y decisiones teológicas. La verdad sobre los apócrifos es más compleja, pero también más humana. Nos enseñan que el cristianismo primitivo era diverso. No todos pensaban igual. No había una sola versión de Jesús. Existían debates apasionados. La fe se construyó con discusiones, acuerdos, desacuerdos y un largo proceso de reflexión comunitaria. Los apócrifos no son enemigos de la Biblia, son ventanas a un cristianismo más amplio, más diverso y más interesante del que muchos imaginan. La historia real no necesita conspiraciones para ser fascinante. El verdadero misterio no está en un sótano del Vaticano, sino en entender cómo una pequeña comunidad del siglo I terminó creando uno de los textos más influyentes de la historia. Y quizá la pregunta real no sea, ¿qué ocultó la Iglesia?, sino, ¿qué podemos descubrir hoy leyendo estos textos olvidados?